Ayer hacen una cosa tan salvaje como poner a su pueblo de escudo por si atacaba Estados Unidos. Lo que está claro es que no pueden defenderse de un ataque norteamericano porque no tienen fuerza aérea. Si no, no hubieran hecho semejante salvajada de poner hombres, mujeres y niños para que los masacren los aviadores norteamericanos. Irán es un país militarmente destruido, aunque con capacidad misilística, lo que demuestra que tenía razón en su momento tanto Estados Unidos como Israel, que Irán era un problema en su estructura misilística y podía hacer desaparecer al Estado judío. Entonces, ahora está disminuido militarmente porque obviamente la guerra fue muy asimétrica. Estados Unidos tiene una capacidad militar que Irán no tiene. Respecto al estrecho de Hormuz, claramente esa es el arma que tiene Irán. Irán le quedarán los misiles que se sepa, pero no tiene más fuerza aérea, no tiene techo aéreo para defenderse. Y es verdad que nunca va a terminar de perder una guerra porque no va a ser ocupado, porque sería absurdo que alguien intente ocupar un país de las características de Irán, por muchísimas razones. Pero su arma es el estrecho de Hormuz. Y ahí viola absolutamente el derecho internacional. ¿Por qué? Porque ese estrecho no es un canal que él fabricó, no es el canal de Panamá, es parte de un derecho de toda la humanidad. Cuando se arroga el derecho de impedir el tránsito y además cuando se arroga la idea de cobrar un peaje de algo que no construyó, lo que está haciendo es robarle a toda la humanidad un porcentaje del petróleo que ni siquiera es de él, porque solamente una parte del petróleo que pasa por Hormuz viene de Jark. El resto es del resto de los países del Golfo. Entonces, si al mismo tiempo de eso está bombardeando, como hizo hoy, nada menos que Arabia Saudita para tratar de romper el oleoducto de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita puede salir por las dos puntas. Puede salir por el estrecho de Hormuz, visto que estaba cerrado, dio vuelta su producto y lo vende por el Mar Rojo y se lo vende fundamentalmente a la República Popular China, que es el primer interesado en decirle a los iraníes que en este convenio abran Hormuz. Irán aceptó la idea de abrir el estrecho de Hormuz porque lo pidió China. Ahora, coincido en que lo primero que muere en una guerra es la verdad, pero hay algunos hechos que son incontrastables. Uno de los hechos, como le decía, es la brutal crueldad de la cúpula iraní con su pueblo, y el otro es el hecho de que sin petróleo el mundo entra en colapso, y entra fundamentalmente en colapso quien no lo tiene, es decir, Europa y Asia. Y en Asia está la otra superpotencia, China. Entonces, este es un tema que los protagonistas quieren arreglar. Y el líder de Pakistán, que se hizo amigo de Trump por esas cosas que tiene el presidente norteamericano, le entregó un terrorista del ISIS y en ese momento comenzó una especie de idilio que hace que Pakistán hoy está en la Junta de la Paz, esa que inventó Donald Trump. Pero eso no califica a Irán verdaderamente como un intermediario de peso. No puede convencer por sí el general que conduce los destinos de ese país a las partes en pugna. Estamos hablando de una inmensa potencia en Oriente Medio como es Irán y de la superpotencia más importante militarmente del mundo. Vamos a ver qué ocurre. Mi pronóstico es absolutamente pesimista de lo que va a pasar en la reunión de Islamabad. No puede plantear Irán que una organización terrorista como Hezbollah, que en mi país atacó 2 veces, que es un verdadero cáncer en el mundo, sea considerado un Estado. Hezbollah no es el Líbano. El Líbano claramente acaba de expulsar al embajador iraní en Beirut, justamente por la interferencia interna de ese país apoyando a esta organización terrorista que fue armada, que fue financiada permanentemente por la teocracia iraní. Además, los puntos que aparecen planteados acá me parece que son puntos que solamente los ha aceptado Estados Unidos como parte de una maniobra táctica, porque la reunión que tiene que pensar el sábado en Islamabad, liderada por el presidente J.D. Vance, que en sí es otro tema interesante para analizar, porque no se lo ve a Vance
como el hombre de confianza de Donald Trump en este tema, se lo ve como el hombre que siempre estuvo en contra de este conflicto. Es evidente que en esos puntos no sería ni siquiera un empate, sería un desastre para Estados Unidos, porque abandonar todas las bases militares en la región y eliminar todas las sanciones que tiene Irán, esas sanciones son permanentes desde 1974, que ha sido sancionado por diversas acciones muy complicadas de explicar en un reportaje de estas características, pero claramente una cosa es arreglar algunas cosas del presente y otra cosa es tratar de saldar un pasado tumultuoso y peligroso que tiene la teocracia en cuanto a sus brazos terroristas, es decir, Hamas, que no es chiita, es suní, pero que ha funcionado como un brazo terrorista, los hutíes, los que están en Irak, que han violado la regla de esta misma noche luego de haberse hecho el acuerdo, y finalmente la más peligrosa de todas, Hezbollah. Antes o después Estados Unidos va a reformular la relación con la OTAN, en parte porque Estados Unidos tiene en la OTAN una inmensa cantidad de bases que tienen que ver con su propia seguridad mundial, ¿no? En toda Europa. Que ahora algunos le hayan negado las bases provocará seguramente la ira de una parte de la dirigencia norteamericana con los políticos que se lo negaron. Yo creo que, por ejemplo, la diferencia que tiene el gobierno norteamericano con el gobierno español o el gobierno británico, su viejo aliado, que acaba de decir que prefiere Europa en lugar de Estados Unidos, uno se pregunta para qué hicieron el Brexit, pero bueno, yo no creo que eso se rompa, creo que está deteriorado en el medio de este conflicto. Creo que Rutte es muy hábil y ha conseguido una relación personal con Trump que no tienen otros dirigentes europeos, pero Europa tiene un problema muy grave, yendo al buen análisis de Valdecasa respecto al tema de las elecciones, que la ausencia de petróleo implica la necesidad de aumentar impuestos. Y también se pierden elecciones cuando uno le aprieta a un francés los impuestos o se lo aprieta a un inglés o lo hace con un alemán. España y Portugal tienen algunas ventajas en materia de energías alternativas, pero no la tiene el resto de Centro Europa, que luego de la invasión de Rusia a Ucrania se quedó sin el proveedor ruso, que dicho sea de paso, pasa desapercibido, pero a Rusia le perdonaron todo después de 4 años de avasallamiento de la vida y la tierra de los ucranianos, y le permitieron vender petróleo ahora porque hay poco, ¿no? Por supuesto que el embarcado, no el que esté por sacar. Además, que no hay muchos lugares alternativos donde Europa pueda comprar petróleo. Y en todo caso, todos vamos a pagar más caro el petróleo, inclusive, como bien se acaba de decir, Estados Unidos. Porque por más que tenga autoabastecimiento y controle una parte del petróleo africano, que controle ahora el petróleo de un país clave, que lo tiene ahí al lado, que tiene ahora la empleada del mes a caldo, que es Desi Rodríguez, que es Venezuela, que reciba el petróleo pesado mexicano y canadiense y lo destile, es decir, tiene mucha capacidad Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no va a aumentar el galón en las gasolineras, y en Estados Unidos, cuando llega el momento de las elecciones, las gasolineras parecen votar. Los políticos piensan en los votos y en el futuro, y Donald Trump no tiene reelección. En consecuencia, ahí ya hay una interna dentro del Partido Republicano y dentro del espacio de Donald Trump, de MAGA, entre dos candidatos que están apareciendo, que es el vicepresidente y el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Pareciera que Vance va a tener que llevarle a Donald Trump desde Islamabad a Washington una respuesta imposible. Traje la paz sin darle a los iraníes nada de lo que piden. La verdad me parece una misión imposible, pero bueno, ojalá que tenga suerte, porque lo que creo que todos estamos de acuerdo es lo que peor le puede pasar a la humanidad es que este conflicto no termine.